23 de agosto del 2022. Qué gusto saludarles, amigos y amigas. Bienvenidos sean ustedes a la emisión estelar de Noticias 7. Nosotros vamos a atender, como siempre, como todas las noches, información importante para compartirla con cada uno de ustedes. Antes vamos a saludar con nuestro compañero Felipe Espinosa. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Hola, bien, amigos televidentes. Tengan todos ustedes una excelente noche y, como siempre, agradecerles por acompañarnos porque para nosotros es muy importante su presencia estos 60 minutos de información. Así es, como tú dices, cargados de información. Recargados de información. Recargados de información. Y hacemos una invitación además para que nos puedan sintonizar, amigos, a través de www.eltelegrafo.com.es. Recuerden que también somos retransmitidos por Radio Pública FM y también nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales. Y ahora vamos enseguida a revisar los titulares de la jornada. Bienvenidos. El gobierno central tuvo la primera mesa de diálogo con la Asamblea Nacional. El Ministerio de Salud confirma 35 casos de viruela del mono a escala nacional. Desde Brasilia, Brasil, se realizó la audiencia del caso Tagaeri Taromenane versus el Estado ecuatoriano. 160.000 firmas se han recolectado para la petición de consulta popular por minería en la capital. En lo internacional, Europa sufre la peor sequía en 500 años. Y en los deportes, se realizó el lanzamiento del esférico que comenzará a utilizarse durante la fase de grupos de la próxima edición de la UEFA Champions League. Vamos enseguida con los detalles de las noticias, amigos. La ley de inversiones, reformas a la seguridad social y laborales son los temas prioritarios en la agenda en conjunto que realiza el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. La mañana de este martes se instaló esta comisión mixta de diálogos. En el Salón de Expresidentes del Palacio Legislativo se instaló la primera sesión de esta comisión mixta conformada por 5 asambleístas representantes de las bancadas legislativas y 3 delegados técnicos del Ministerio de Gobierno. El primero en tomar la palabra fue el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, que dio la bienvenida y manifestó que el trabajo de esta mesa tendría resultados en los próximos 30 días. Sí es posible sentarse en una mesa y sí es posible dialogar y sobre todo escucharnos. Los legisladores cuestionaron la ausencia de las máximos representantes como el Ministerio de Gobierno. Porque si en este momento decimos o comenzamos a tratar una agenda y le preguntamos a los señores, ellos van a decir que tienen que consultarlo a su vez con los ministros. Sin embargo, sus representantes aseguraron que al tratarse de un tema técnico se tomó la decisión de enviar delegados. Comprendemos que pueda haber una incomodidad en una primera instancia. Sin embargo, como les repito, habrán los espacios con las máximas autoridades. Hay todas las intenciones de abrir diálogos en todos los espacios y en todos los niveles. Por lo pronto, los acuerdos establecen que los temas principales a tratarse serán la ley de inversiones, la seguridad social y también las reformas laborales, empezando por la ley de inversiones que se espera sea aprobada antes de finalizar el año. El gobierno puso a disposición el proyecto de ley de inversiones, el cual ya está listo técnicamente para que sea un proyecto borrador. Para este viernes está programada una nueva sesión de esta comisión mixta. Seguimos informando, amigos televidentes, porque la Mesa Técnica de Fomento Productivo se reinstaló en la conferencia episcopal para conocer la respuesta del gobierno nacional ante la propuesta entregada por los movimientos indígenas. Tras una semana de análisis, la Mesa de Fomento Productivo y Precios Justos volvió a tener actividad en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, donde se intercambió información sobre las propuestas de ambas partes. Bueno, ha habido avances muy importantes. Primero hemos logrado llegar a un consenso en que hay que proteger a la agricultura familiar campesina. Los movimientos indígenas habían entregado 4 propuestas técnicas que fueron contestadas por el gobierno. Los 4 ejes son: impacto de políticas de libre comercio, en el que las organizaciones sociales pidieron que en las negociaciones del país para obtener tratados de libre comercio con otras naciones no se incluyan temas agrícolas ni agropecuarios, algo que del lado oficial se descarta que vaya a perjudicar. Ha habido un asombro respecto a ciertas cifras de productos que no se conocía que estamos exportando, como por ejemplo yuca u otros productos que son de agricultura familiar. Fomento de la agricultura familiar campesina, en el que se presentará un plan de acción con créditos, subsidios y políticas agrícolas. Control de precios. Aquí hay un compromiso para tener mayores controles en productos que tienen precios fijos y referenciales, así como la posibilidad de ampliar la canasta de productos agrícolas.
pero los precios de productos industrializados no se fijarán. Regalías de producción de flores. En este eje, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales presentará una propuesta para solventar los problemas. Se van abriendo un poco más de temas, si bien los 4 son base. Lo que se pretende es abordar una problemática de pronto un poco más amplia con las herramientas que desde el sector público se pueden ofrecer. La tercera sesión de la mesa está prevista para el próximo martes. Durante ese lapso el gobierno ajustará su propuesta, mientras que las organizaciones sociales elaborarán su respuesta. Lautaro Andrade, Noticias 7. Este 23 de agosto se conoció que el veto que anunció el presidente de la República, Guillermo Lasso, sobre la ley de comunicación al Pleno Legislativo sería remitido este próximo 24 de agosto. El mandatario tildó al proyecto como ley mordaza y aseguró que representaba un ataque a la libertad de expresión, por lo que reunió a los gremios de periodistas del Ecuador y a la Relatoría Especial para la Libertad de la Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para obtener elementos y ejecutar el veto a la mencionada ley. Esta semana se cumple el plazo para que el presidente Guillermo Lasso envíe el veto a las reformas de la ley de comunicación. Se ha adelantado en socializaciones de la misma que sería parcial. El 95% de los artículos contendría objeciones de manera parcial y objeciones por inconstitucionalidad. Como bancada social cristiana, nosotros respaldamos el informe de mayoría que no tuvo votos. Si esos criterios se recogen en el veto, también entonces nos inclinaríamos porque la Asamblea o se allane al veto y no se ratifique en el texto que se aprobó. Revisaremos qué es lo que se ha vetado, qué es lo que está poniéndose, pero nosotros insistiremos en que se debe ratificar la votación que teníamos en primer. Organizaciones y gremios han pedido que el veto sea total. Sin embargo, esta no es una opción que baraja Carondelet. Un veto total le prohibiría a la Asamblea tratar el proyecto de ley durante un año, pero pasado ese plazo, los legisladores podrían ratificarse en los textos originalmente aprobados. Lo que sí creo es que va a venir un veto parcial, no creo que va a venir un veto total. Los puntos por inconstitucionalidad en el veto y que deberían pasar necesariamente por la Corte serían eliminar la opinión del contenido comunicacional, limitación a la prohibición de la censura previa, responsabilidad penal y administrativa para periodistas, aprobación de los planes de comunicación por Arcotel y exclusión de los medios comunitarios del régimen aplicable para todos los demás medios. Mientras que los temas que recibirían la objeción parcial serían suprimir la participación excesiva de la Defensoría del Pueblo, la modificación de la composición del Consejo de Comunicación, eliminar sanciones a los medios e implicaría talleres por orden de la autoridad, eliminar los defensores de audiencia, borrar el control a la autorregulación y suprimir la potestad reglamentaria del Consejo de Comunicación. Andrea Orbe, Noticias 7. Y escuche con atención, amigos televidentes, porque el Ejecutivo propondrá en una posible consulta popular prevista para el próximo año la reducción del número de asambleístas, temas de seguridad, entre otros. Antes de su viaje a Estados Unidos, el presidente de la República, Guillermo Lasso, confirmó que mantuvo reuniones para definir las preguntas de la consulta popular. Espero que hasta fines de mes tengamos las preguntas definitivas. Se empezó con un banco de 30, pero de estas quedarían 10 preguntas para ser enviadas a la Corte Constitucional. Nuestro enfoque va a ser en materia de seguridad, combinado con algunas preguntas en cuestiones institucionales. Con respecto a la seguridad, entre las preguntas que podrían constar en el cuestionario estaría la posibilidad de la extradición. Una de las luchas principales que tenemos es contra el crimen organizado, es contra el narcotráfico. Tenemos que tomar decisiones allí. Para el analista político Esteban Ron, esta posibilidad sería para incrementar la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. Para que Ecuador pueda extraditar a personas que se encuentren en procesamientos de carácter internacional en el ámbito penal. También sería parte de la consulta la reducción de asambleístas y la bicameralidad del Poder Legislativo. Es una posibilidad, es una decisión que tenemos que tomarla en conjunto con el señor presidente de la República. Según Ron, el tema de la bicameralidad del legislativo también es una opción para tener menos asambleístas y con una mejor formación legislativa. Sí sería una demanda ciudadana que tiene que ser atendida, pero porque obligatoriamente el número va a subir por el censo que se va a desarrollar. En su cuenta de Twitter, el ministro de Gobierno ha desmentido la publicación de las supuestas preguntas de la consulta popular y señaló que se continúa trabajando en la formulación de las interrogantes.
La Policía Nacional y la Fiscalía ejecutaron el operativo Horus Ispol en una investigación por presunta delincuencia organizada. En el caso precisamente Ispol se detuvo entonces a 12 personas, entre ellos a un ex general en servicio pasivo. Las autoridades continúan detrás del caso Ispol. Este martes 23 de agosto se realizaron varios allanamientos en Quito, Guayaquil, San Borondón, Daule y Manta. Según la Fiscalía, las nuevas diligencias obedecen al proceso por delincuencia organizada en operaciones de compra y venta de canje de bonos de deuda entre 2014 y 2020. 12 detenidos fue el resultado en más de 20 domicilios allanados, además de varios indicios. Entre los aprehendidos se incluyen exfuncionarios de empresas, además de un ex general de la policía. Las operaciones irregulares en el Instituto de Seguridad de la Policía Nacional Ispol estarían por encima de los 800 millones de dólares. Andrea Orbe, Noticias 7. Y en Brasilia se realizó este martes la audiencia internacional por el caso Tagaeri Taromenani en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado ecuatoriano presentó su defensa técnica respecto a una supuesta violación de los derechos de este pueblo aislado voluntariamente en la selva amazónica. La denuncia que presentaron los pueblos indígenas no contactados Tagaeri y Taromenane, provenientes de la zona intangible del Yasuní, tuvo su audiencia 17 años después. La Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó a los peticionarios, quienes reclamaban responsabilidad del Estado por vulneraciones a sus derechos entre 2003 y 2013. Familia Bayhuayri, Isalmindo Tagaeri Taromenani y Doacairi también, que está viviendo este territorio, pero queremos que hace entender este país, nuestro territorio, que deja vivir, porque van a destruir. ¿O cómo paramos? Porque son empresa petrolera tan grande, tan poderosa por esta tierra, pero nosotros decimos también tenemos nuestro poder, decir que no más, y por eso decimos deja vivir. El Estado presentó una defensa técnica conciliatoria ante las matanzas que suscitaron por enfrentamientos entre los pueblos indígenas aislados voluntariamente contra guauranis, madereros ilegales y multinacionales extractivistas. Las acciones del Estado siempre han buscado realizarse en consenso con las comunidades guaraní, y precisamente por eso no es una situación que dependa exclusivamente de la decisión del Estado. A la diligencia internacional también acudió Leonidas Issa como presidente de la CONAIE, quien hizo un llamado para proteger la selva y a las comunidades que habitan en esa zona. Pedimos que la Corte Interamericana dicte una sentencia a favor de los pueblos en aislamiento, se detenga la presión petrolera en su territorio, se garantice su autodeterminación. Para la presidencia de la República, los pueblos indígenas aislados voluntariamente gozan de derechos y no son enemigos del Estado. Desde el día 1, el gobierno nacional llamó a mesas justamente para que los pueblos que no están contactados y están en aislamiento voluntario puedan definir una serie de factores y una serie de situaciones que era muy importante hacerlo. Uno de los pedidos planteados ante la Corte fue que se amplíe la zona intangible y que se efectúen nuevas políticas públicas. Así se evitará más muertes de lado y lado, pues los Tagaeri reciben con lanzas a los visitantes en su territorio. Hasta el 26 de septiembre podrán presentarse los alegatos finales por escrito, tanto de los demandantes como del Estado ecuatoriano. También se analiza que una delegación de la Corte viaje al Ecuador para conocer la zona del conflicto. Antes de una resolución sobre si el país tiene o no responsabilidad, la Corte podría tomarse entre 8 meses y un año para emitir su veredicto. Lautaro Andrade, Noticias 7. En el tema de seguridad, amigos televidentes, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, se reunió con militares y policías en la provincia de Santa Elena, donde ya se han desarticulado 16 bandas delictivas. Ante el aumento de la incidencia de la actividad delictual y criminal acá en la provincia de Santa Elena, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, mantuvo una sesión de trabajo con los comandantes provinciales de la Policía Nacional y también de las Fuerzas Armadas. El titular de esta cartera de Estado destacó el trabajo estratégico que han desarrollado estas instituciones. Aquí 16 bandas delictivas ya han sido desarticuladas, entre ellas organizaciones dedicadas al microtráfico, asaltos, robos de vehículos
delitos y también extorsión. Santa Elena es la provincia con el índice más bajo en la incidencia del delito en la costa ecuatoriana, pero preocupa el aumento de casos relacionando las estadísticas registradas en años anteriores. La geografía juega un rol importante para la presencia del crimen organizado, considerando que hay algunos aspectos que son parte de este eslabón que el crimen organizado busca, porque la capacidad de diversificación delictiva que tiene el crimen organizado se expresa, se conoce muchas veces y se tolera, especialmente en lo que corresponde al lavado de activos, especialmente en lo que corresponde a economías subterráneas y especialmente en lo que corresponde a la financiación. Luego el ministro del Interior participó de la entrega de un moderno centro de patología forense, infraestructura construida por la Prefectura de Santa Elena y entregada formalmente al Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Inauguró el acto y constató la instalación de los equipos en esta infraestructura. La madre de Leandro Norero, alias del Patrón, también fue procesada por presunto lavado de activos al considerarse que tuvo relación con las actividades que habría cometido su hijo, detenido el 26 de mayo. La mujer tiene 65 años y recibió medidas alternativas como la prohibición de salida del país y presentación semanal de cada lunes ante la Fiscalía del Guayas, pese a que se solicitó una orden de arresto domiciliario. La madre de Norero se suma a los 7 procesados por este supuesto delito, junto a sus 2 hijos que estarían involucrados en otro tipo de acciones como el presunto financiamiento al narcotráfico. El 5 de agosto, amigos televidentes, el presidente de la República se reunirá con el presidente del gobierno español, quienes van a cumplir una agenda bilateral en nuestro país. En este encuentro, uno de los puntos prioritarios es la exención de la visa Schengen para los ecuatorianos. Se espera entonces que el gobierno pueda concretar esta situación en lo más pronto posible. La visita oficial del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, es un seguimiento del encuentro que tuvo con el primer mandatario Guillermo Lasso el pasado noviembre cuando estuvo en Madrid. Seguimiento también de los temas que hemos venido trabajando con España, temas de cooperación entre los dos países, cooperación financiera, técnica, reembolsable, no reembolsable y por supuesto temas comerciales. Tenemos un encuentro empresarial entre empresarios ecuatorianos, empresarios españoles, presidido por los 2 presidentes. Sánchez también estará recorriendo el centro histórico para ver la reconstrucción y rehabilitación realizada gracias a la cooperación española. Además, como punto clave figura la extensión del visado Schengen. Por supuesto, es una de las prioridades para el Estado ecuatoriano. Ya hemos venido hablando con España desde hace varios años, incluso con este gobierno hemos enfatizado en ese requerimiento. Ecuador es uno de los 6 países latinoamericanos que aún deben solicitar el visado para ingresar al espacio Schengen, compuesto por 26 países de la Unión Europea y 4 de la Asociación Europea de Libre Comercio, por lo que en los últimos años se ha trabajado en gestionar el levantamiento de este documento de viaje. Hay requisitos que cumplir que el Ecuador los ha cumplido. Tenemos el pasaporte biométrico, pero no tenemos las olas migratorias que las tuvimos en los años 99 y luego 2004, y más bien el Ecuador es un país de recepción de migrantes. Durante un encuentro con el rey Felipe VI, el presidente Lasso también le planteó el tema que deberá resolverse en el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo. No depende, como decía, de un solo gobierno, depende de todo el grupo de los miembros del espacio Schengen y también de las instancias europeas. Carolina Basante, Noticias 7. Amigos televidentes, nos vamos a un pequeño corte comercial, pero al regreso, desde el pasado diciembre del 2021, los productos de higiene femenina dejaron de pagar IVA. Le ampliamos esta información en pocos segundos. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y también en Twitter. Además, somos retransmitidos por Radio Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Más de 200.000 bachilleres rendirán el test Transformar para acceder a la educación superior. De ellos, la mayoría lo realizarán en sus hogares. Además, se estableció un sistema de priorización y entrega de cupos.
Desde el 2 de septiembre, aproximadamente 262,000 personas a nivel nacional rendirán el test Transformar, de las cuales el 92% rendirán este test en su domicilio y el 8% rendirá el test en las distintas sedes que se han habilitado para los jóvenes que no tienen la posibilidad o los recursos. Además, 125,000 estudiantes ya cuentan con un cupo para la educación superior, mismos que se han establecido dentro de una reforma en la normativa para la optimización y entrega de cupos. Para ello se considerará primero el mérito académico, segundo a personas de extrema pobreza. Como tercer punto se dará prioridad a bachilleres de pueblos y nacionalidades indígenas y finalmente a bachilleres en general. 73,000 jóvenes van a estar inscritos en el proceso. Es pertinente que sean ellos quienes tengan esta priorización con la finalidad de favorecer justamente a las personas que más lo necesitan. Desde el CENESID se exhorta a los jóvenes a elegir carreras que se fundamenten en el test Transformar. Les invito a que opten por carreras técnicas y tecnológicas, carreras que está demandando el sector productivo, el sector social. El proceso se aplicará solo en 2022, ya que en 2023 la fase de admisión estará a cargo de las universidades. Además, se ofrecen becas académicas con el fin de fortalecer la educación técnica y tecnológica, que estarán vigentes hasta el 31 de octubre del 2022. Edison Saavedra, Noticias 7. En otro tema, la Red de Jóvenes de Chocó Andino lanzó su campaña Yo también firmo para la consulta popular sobre las actividades mineras en la capital. La ley dispone que se debe recolectar el 10% del padrón electoral. La Mancomunidad del Chocó Andino del Distrito Metropolitano de Quito está conformada por 6 parroquias rurales en el noroccidente: Calacalí, Nono, Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea. En el 2018 ese territorio fue declarado por la UNESCO como la 7ª reserva de biosfera del Ecuador. Sin embargo, muchos capitalinos no conocen de esta zona. Chocó Andino, no ni idea. No idea. No. De las pocas reservas que quedan, ¿no?, en nuestro país. A la campaña Quito sin minería se han sumado varios colectivos de base, como la Red Jóvenes del Chocó Andino, junto con agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras. Mauricio Reyes, vocero de la red, cuenta que desde los territorios afectados buscan promover el reconocimiento de esta zona. Se den cuenta que el ir a la playa, el solo pasar por ahí, también hay actividades que se pueden quedar, donde hay ríos, cascadas, visitar emprendimientos comunitarios. El corredor ecológico de Los Andino y más de 35 reservas naturales. El área alberga 150 especies de mamíferos, 90 especies de reptiles, 120 especies de anfibios, 640 especies de aves y más de 3,000 especies de plantas, que representan el 12% de todas las plantas del país. La minería en el sector afectaría en cadena a los ecosistemas de varias localidades del país, además de las actividades productivas de sus habitantes. Mucha inseguridad por este tema de la minería, que viene mucha gente extranjera a realizar esta actividad, ¿no? Entonces, como jóvenes sí nos vemos muy preocupados en el que el tejido social se va a romper. Hasta la fecha se han dado 12 concesiones y están 7 pendientes, lo que representaría alrededor de 25,000 hectáreas afectadas. Se da en el territorio, van a ser como 7 panecillos dados la vuelta en todo el Chocó Andino, en toda la Mancomunidad del Chocó Andino. Las organizaciones deben presentar 200,000 firmas válidas al Consejo Nacional Electoral para poder hacer una consulta popular. Este sábado, 27 de agosto, se encontrarán en el Parque Ichimbía recolectando firmas desde las 9 de la mañana. Manuela Bedón, Noticias 7. La Contraloría General del Estado emitió un examen especial al ingreso y uso de repuestos para el mantenimiento de vehículos de transporte público de la capital. Según la empresa de pasajeros de Quito, el examen se debería al documento donde fueron generados los pedidos de los materiales. Un informe de Contraloría realizado desde enero del 2017 al 31 de diciembre del 2021 establece varias observaciones en el ingreso, control y uso de repuestos para las 200 unidades de transporte público de la capital, que comprende trolebús y la ecovía. La Contraloría señala que los resultados de las constataciones físicas no se conciliaron con la información de los saldos contables y que dichas acciones no se realizaron a través de órdenes de trabajo. Se hace la orden que se llama CG, que es control de gasto, y se requieren los repuestos. Entonces no es que efectivamente no existe una constatación de que estos repuestos fueron entregados,
sino que la Contraloría está haciendo una observación de que no fueron realizados a través del documento que se llaman órdenes de trabajo. Además, según el organismo de control, también se observó que se despacharon materiales sin realizar la contraentrega de sus similares usados. Nosotros tenemos unos repuestos que son de tipo fungible. ¿Qué significa esto? Que tienen una vida útil y no pueden ser reutilizados. Le voy a poner un ejemplo práctico. Un foco. Ese foco se daña. ¿Cómo puedo entregar un foco roto para que me entreguen uno nuevo? Porque el foco roto se vuelve basura. Por su parte, la empresa de pasajeros de Quito señalan que adoptan las recomendaciones de Contraloría y están trabajando en correctivos. Ahora tenemos una ficha que nos va a permitir tener a mayor detalle, incluso doble control. Un técnico será el que requiere el repuesto. El jefe de este técnico va a hacer una validación del repuesto que se está solicitando para verificar igual en qué unidad va a ser empleado. Y posteriormente Bodega va a hacer la entrega de esos repuestos. Según el organismo, la falta de aplicación de procedimientos internos ocasionó que la empresa no cuente con información del consumo real, así como el destino final de repuestos y accesorios, por un valor de $193.103.49. Edison Saavedra, Noticias 7. 19:28 minutos, amigos. En la última semana se registraron 16 casos nuevos de viruela del mono, por lo que en nuestro país ya existe un total de 16 casos positivos. El epicentro de la enfermedad es Azuay, seguida de Guayas. De ellos, el 80% son hombres. Hasta el momento, Ecuador ya tiene 35 casos positivos de la viruela del mono. Azuay y Guayas son las provincias con mayor positividad. En Azuay tenemos ahora 11 casos, 9 en Pichincha, 7 en Guayas, 4 en El Oro, 2 en Santa Elena, 1 en Los Ríos y 1 en Cañar. De la totalidad de los casos, el 80% son hombres y el restante mujeres. Según la cartera de salud, se sospecha que los casos se dieron en los últimos días de asueto. Hay varios casos en donde hubo contacto y por lo tanto transmisión. Eso quiere decir que hay un nivel de transmisión comunitaria entre estos. Al parecer estos son viajeros originalmente que estuvieron en la provincia de Guayas también o en otras que se movilizaron hacia Azuay por actividades de las vacaciones, de los feriados, etcétera. Hasta el momento no existen casos graves ni de hospitalización. Juan Zapata, presidente del COE Nacional, informó que no existe una zona de incidencia de contagios entre Ecuador y Perú. La zona de incidencia no está en la frontera entre Ecuador y Perú. No se ha tomado decisión de medidas restrictivas en la frontera. Por ello, el gobierno está negociando la compra de vacunas contra esta enfermedad. Y nosotros hemos hecho una aplicación por 5.500 vacunas. Recuerden que la vacuna de la viruela del mono no es de uso poblacional, no es de uso masivo. Aún no se sabe cuánto costarán estas vacunas. En caso de un brote mayor, el fármaco se administrará para personas que tuvieron contacto con un caso positivo y posteriormente para el personal sanitario que manipulará las muestras. Además, en caso de sospecha de la viruela del mono en el sistema educativo, también existe un protocolo. Se recomienda siempre a las familias que si existe algún síntoma de una enfermedad infecciosa o contagiosa, no envíen a los niños a la institución educativa. Y también recordar que el lavado permanente de manos, el uso de la mascarilla. Edison Saavedra, Noticias 7. Atención, amigos televidentes, la Liga Pro y la Federación Ecuatoriana de Fútbol se sumarán a la campaña de vacunación contra el COVID-19, así como universidades e institutos superiores. Actualmente, 6.9 millones de ecuatorianos ya cuentan con la primera dosis de refuerzo. Por su parte, el ministro de Salud informó que los casos de COVID se mantienen a la baja. Sin embargo, provincias como Santo Domingo, Carchi, Loja y Azuay mantienen un margen de positividad. Y desde el pasado diciembre del 2021, los productos de higiene femenina dejaron de pagar IVA. Esto con el objetivo de garantizar un mayor acceso a estos productos a pobladoras en vulnerabilidad. Sin embargo, la ciudadanía no ha notado un cambio significativo en el costo final. En diciembre del 2021 se eliminó el IVA a implementos de higiene femenina, pañales populares, alcohol y mascarillas. Han transcurrido 8 meses y consultamos a la ciudadanía si ha sentido un beneficio con esta reducción de precios. He notado bastante. Nosotros pues que se nos haya suprimido eso porque siempre requerimos de esos productos. Así. Sin embargo, otras mujeres no han sentido la diferencia. Toallas sanitarias, así. No. Siento que en economía no se siente, como que es muy mínimo y entonces no, en realidad no ha habido.
En el mercado existen varios productos disponibles. Incluso existen productos como la copa menstrual que tienen una duración de entre 3 y 5 años. Y yo la verdad he empezado a utilizar la copa menstrual, que ha sido algo bastante efectivo, la verdad, para mí, porque sí se nota el gasto que uno cada mes hace. Dayana Albuja, especialista de Consumer Experience, cuenta que, por ejemplo, ellos cuentan con productos que se acomodan a todos los mercados. Toallas desde $1.40 que prácticamente, y desde $1 que prácticamente podemos considerar que son toallas que están dentro del mercado. O que perduren en el tiempo. Comprar un producto que te pueda generar un uso prolongado en el tiempo, como son los panties, y que puedas tener como que mucho más ahorro a largo plazo utilizándolos. Sin embargo, el acceso a estos productos continúa siendo dificultoso, especialmente en la zona rural, donde la educación sobre estos temas también es escasa. Manuela Bedón, Noticias 7. Cuando regresemos de la pausa, amigos televidentes, les vamos a contar que los casos de viruela del mono siguen en ascenso, lamentablemente, en todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, se prueban en este momento 4 tratamientos alternativos. Tendremos los detalles de esto y más cuando regresemos de la pausa. Fanáticos, ¿cómo están? Un fuerte abrazo para todos. En pocos minutos vamos a compartir información deportiva para ustedes. Vamos a actualizarlos de cómo se viene dando la Vuelta a España, donde tenemos representantes ecuatorianos. El principal, sin duda alguna, Richard Carapaz, el compatriota que está viviendo sus últimos momentos con el Team Ineos. Tuvo la oportunidad incluso de saludar con el equipo que será su futuro, el EF Education, así que vamos a estar muy pendientes de lo que va a ser la participación de Richard. Esto y mucho más en pocos minutos. Con las noticias del mundo, amigos televidentes, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, se encuentra en el ojo del huracán luego de que la justicia solicitara 12 años de prisión. La también exmandataria y primera dama aseguró que el proceso en su contra está decidido de antemano y acusó al juez y fiscal a cargo de las presuntas irregularidades cometidas. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, contraataca tras la acusación formal por corrupción durante su mandato como presidenta y acusa a la justicia, la fiscalía y el juez de tener el proceso ya decidido de antemano. Hace ya unos cuantos años, en el 19, que la sentencia estaba escrita y es muy simple, es muy simple. El presidente Alberto Fernández ha mostrado su apoyo en un comunicado. La fiscalía pide hasta 12 años de prisión. Esta parte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Las calles de Buenos Aires están divididas entre los que apoyan la versión de la expresidenta y los que dicen que la corrupción de Fernández ya ha sido probada. El proceso judicial va para largo, ya que, aunque fuera condenada, podría recurrir la sentencia ante tribunales superiores. El otro tema, Europa sufre la peor sequía en 500 años, según la Comisión Europea, que señaló que el 47% del territorio del bloque comunitario está en situación de alerta, amigos. Fronterizo entre Suiza y Francia, el lac de Brenay para los suizos, lac de Cheillesson para los franceses, muestra la gravedad de la sequía en Europa. Está desde hace 12.000 años en el macizo subalpino del Jura. Tenía unos 18 metros de profundidad, pero este verano ha desaparecido casi por completo. En Bruselas, la Comisión Europea analiza con preocupación las múltiples consecuencias de este verano caluroso y sofocante. Las condiciones meteorológicas, excepcionalmente calurosas y secas en amplias zonas de Europa, siguen reduciendo sustancialmente las perspectivas de rendimiento de los cultivos de verano. Según los científicos de la Comisión, el tiempo seguirá siendo más caliente y seco de lo habitual en la región del Mediterráneo occidental hasta noviembre. La actual sequía parece ser la peor desde hace al menos 500 años. Pero la sequía no solo arruina los cultivos. Numerosas ciudades y pueblos europeos como Le Vichy-Saint-Nicole en el sureste de Francia tienen problemas para abastecerse de agua y dependen del reparto diario de camiones cisterna.
Una mañana no tuvimos nada de agua. Para nuestros clientes del hotel y del bar utilizamos agua mineral. Así pudieron lavarse los dientes y pudimos hacer café. El bajo nivel de los lagos y ríos está causando graves problemas medioambientales con mortandad de peces en varios lugares y también dificultando e incluso impidiendo el transporte fluvial. Según el Observatorio Europeo de la Sequía, el 47% del territorio sigue en situación de alerta por sequía y el 17% está en situación de alerta. Una situación compleja para la humanidad. Y en otro tema, los casos de la viruela del mono siguen en ascenso en todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, se prueban en este momento 4 tratamientos alternativos. Y les vamos a contar, amigos, más detalles en el siguiente informe de nuestro canal aliado, La Voz de América. A nivel global, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, o CDC por sus siglas en inglés, reporta más de 40.000 casos de viruela del mono. Más de 14.000 se han identificado en Estados Unidos. El enfoque de las autoridades sanitarias es la prevención con vacunas y el tratamiento temprano con antivirales. El más conocido es el llamado T-Pox. Ese se desarrolló originalmente para tratar la viruela y, curiosamente, en los estudios obtuvo la aprobación de la FDA para la viruela, que es muy rara, pero obtuvo la aprobación porque era eficaz en primates no humanos que estaban infectados con la viruela del mono. Mientras se comprueba la efectividad de todos los tratamientos en uso y se desarrollan nuevos únicamente para combatir la viruela del mono, médicos y especialistas piden a la comunidad que tome las precauciones necesarias para evitar el contagio y enfatizan en un punto clave: cualquier persona es susceptible de contraer el virus. Cualquier persona puede contagiarse. Desde los niños hasta las personas más adultas. Obviamente va a haber una población que va a estar mucho más expuesta, que son aquellos que tienen un sistema inmune débil. Estas personas están más propensas a presentar una infección mucho más severa. Evitar el contacto íntimo con pacientes de viruela del mono, mantener prácticas de aseo y desinfección estrictas y reportar síntomas en cuanto estos aparecen a su doctor de cabecera son las recomendaciones básicas que los expertos recomiendan seguir de cerca. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha obtenido el apoyo internacional en el segundo encuentro telemático de la denominada Plataforma de Crimea. Esto para poder recuperar su territorio. Andrzej Duda. Volodymyr Zelensky no se amilana ante las amenazas rusas. El presidente ucraniano ha descartado unos nuevos acuerdos con Moscú, como los de Minsk. El mandatario ha intervenido tras la segunda cumbre telemática de la denominada Plataforma de Crimea, de la que forman parte unos 60 representantes de países y organizaciones. Todo empezó con Crimea y con Crimea terminará. Y es cierto, y creo en ello al 100%, que para superar el terror, para devolver las garantías y la seguridad a nuestra región, a Europa, al mundo entero, es necesario obtener la victoria en la lucha contra la agresión rusa. Es necesario liberar a Crimea de la ocupación. El líder ucraniano ha obtenido el respaldo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Nunca reconoceremos la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol por parte de la Federación Rusa. Estamos profundamente preocupados por las violaciones de los derechos humanos en la península de Crimea, las desapariciones, las torturas, los asesinatos, la persecución de los tártaros de Crimea. Debemos mantener nuestro apoyo a Ucrania a largo plazo para que Ucrania prevalezca como nación soberana e independiente. Una Ucrania fuerte, estable e independiente es esencial para la seguridad euroatlántica. El canciller alemán Olaf Scholz ha prometido que continuará el apoyo con armas a Kiev. Estados Unidos, por su parte, ha anunciado una inversión de algo más de 3.000 millones de euros en material bélico y adiestramiento militar. Enseguida revisemos más noticias del mundo en el siguiente resumen internacional. En México, otro periodista fue asesinado en el estado de Guerrero, con lo que eleva a 15 la cifra de homicidios de comunicadores en todo el país en lo que va del 2022. Frederic Román fue atacado a balazos cuando se encontraba dentro de su auto en una de las calles de la ciudad de Chilpancingo.
Román publicaba una columna en el diario Vértice, en donde tocaba temas locales y nacionales. Las cámaras de la Guardia Costera de Italia captaron el impactante momento en que un superyate de 40 metros se hundía junto a sus costas. El barco de gran eslora se encontraba 9 millas mar adentro, en la región de Calabria. Por suerte, la Guardia Costera logró rescatar a las 9 personas que se encontraban en el barco. 5 de ellas formaban parte de la tripulación, mientras que los 4 restantes eran pasajeros. El área de Dallas, Texas, al sur de Estados Unidos, ha sufrido en las últimas horas precipitaciones históricas que generaron inundaciones, colapsando varias vías de la región. Algunas zonas en Dallas-Fort Worth vieron más de 25 centímetros de lluvia en 24 horas, lo que es considerado como un evento que sucede una vez cada 1000 años. Las fuertes lluvias llegan después de una temporada de sequía que ha afectado a gran parte del norte de Texas en los últimos meses. Tras 6 meses de guerra, el conflicto en Ucrania no tiene miras de terminar. En la línea de frente del sur del país, los batallones resisten los ataques del ejército ruso y son conscientes de que esta puede ser una guerra larga. Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero y trató de tomar la capital Kiev en una ofensiva rápida, pero las tropas rusas se toparon con la férrea resistencia de las fuerzas ucranianas, que los obligaron a replegarse. Toda la parte norte de los hilos de granos dañados por la devastadora explosión del 2020 en el puerto de Beirut se derrumbó este martes. El 31 de julio y el 4 de agosto otras torres se vinieron abajo, después de que a principios de julio se produjera un incendio. Una nube de humo se elevó tras el derrumbe de 8 torres de la estructura dañada por la explosión del 4 de agosto del 2020, que dejó más de 200 muertos y 6.500 heridos y devastó barrios enteros en la capital libanesa. Hacemos una pausa, amigos televidentes. Cuando regresemos al fabuloso mundo de los deportes, les contamos que el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz ascendió una posición en la clasificación general de la Vuelta a España y se ubica 7º. Ya regresamos con los detalles. Amigos televidentes, el caso de femicidio en Naranjito no solo muestra una realidad que se ha convertido en un tabú dentro de la sociedad, sino que también es una forma de aprender a usar términos correctos. Pareja sentimental entre padre e hija o relación incestuosa están mal utilizados. Conozcamos el porqué. Carmen Bejarano fue sepultada este martes. Vecinos, amigos y familiares llevaron el ataúd hasta su casa para darle el último adiós a esta joven, víctima de femicidio e incesto por parte de su padre. Hemos sentido el cariño de todos con Carmita, a demostrarle a venir acá a la casita de ella para que recoja sus últimos pasitos y de aquí ya nos vamos a dirigirnos allá al cementerio. La lloraban y algunos, aún desconsolados, no podían creer lo que sucedió el domingo cuando su progenitor la asesinó violentamente. El hombre se acogió al silencio y ha preferido no comentar lo que hizo, mientras la fiscalía recaba elementos para sentenciarlo por femicidio, una de las causas con pena más alta. Naranjito, ese pequeño y tranquilo cantón guayacense, es la sede de una turbia historia de incesto porque el padre habría violado a la hija desde que ella era menor de edad. Yo pido a la justicia, que le hagan justicia. Nos muestra un perro, pues, mi señor. El incesto no está tipificado en la ley, pero en las calles es bastante repudiado. También soy creyente de Dios y no, me parece que eso iría en contra de la religión. O sea, hubiera estado, psicópata el padre para hacerle eso a su propia hija. Creo que es una actividad bastante incorrecta, más que todo moralmente, porque estamos hablando de un tema de tener relaciones sexuales entre familia, por lo cual es bastante mal a mi punto de vista. Desde el plano psicológico no hay una explicación específica para este tipo de actos. No hay una causalidad como tal, ¿no? Pero sí puede darse mediante una necesidad biológica o también por un abuso de poder. Lo cierto es que denominar pareja sentimental a un padre y su hija o relación incestuosa es una equivocación. Cuando hablamos de una relación, estamos hablando de que hay dos personas que están consensuando lo que sucede entre ellos. Mientras que cuando hablamos del incesto como tal, siempre se cuestiona el hecho de en qué momento comenzó, cómo se dio la situación. Incesto también es cuando un padrastro viola a la hija de su pareja. Por ello, no se olvide denunciar este comportamiento, que si bien se lo considera tabú en la sociedad, es un abuso de poder de una figura cercana que no se puede tolerar. Lautaro Andrade, Noticias 7.
Hemos llegado al final de esta emisión informativa. Como siempre, agradecerles por abrirnos las puertas de sus hogares y compartir junto a nosotros. Así es, Feli. Recuerden que mañana, a partir de las 7 horas en punto, les esperamos en una nueva emisión informativa aquí en Noticias 7, nuestra emisión matinal. Así que estaremos con ustedes compartiendo lo más destacado de la información nacional e internacional. Mientras tanto, que tengan una muy buena noche, descansen y ya vienen nuestros compañeros de Fanático inmediatamente. Muy bien.